Hoy por hoy, claramente, el Honorable Consejo de Estado ejerce función jurisdiccional. Pero no siempre fue así. Antes, en el inicio, en la formación del Consejo de Estado, ejercía función administrativa. ¿Y cómo es esto posible? Miremos un poco el origen, los antecedentes del Consejo de Estado y cómo ha venido evolucionando en nuestro país. El origen se remonta a Francia. Es Napoleón Bonaparte quien trae en esa latitud el Consejo de Estado en 1799. En principio es un organismo que pertenece a la rama ejecutiva, está supeditado desde luego al poder del rey, de quien ejerce ese mandato ejecutivo, y tiene unas funciones relacionadas con asesorar al rey en temas de proyectos de ley, en reglamentaciones y resolver las cuestiones, los problemas que en materia administrativa se presentan. Pero como he dicho, en ejercicio de esa función administrativa especialmente, es decir, está dentro de la órbita de la rama ejecutiva. No ejerce en ese momento el Consejo de Estado función jurisdiccional. El Consejo de Estado entonces es un organismo asesor del rey en Francia. Ahora, empieza a evolucionar, a coger prestigio y en 1806 se crea una sala especializada de lo contencioso administrativo en el Consejo de Estado. Pero aún pertenece para ese entonces a la rama ejecutiva. Es decir, era la manera como el Estado, en ese caso en Francia, resolvía los conflictos administrativos. Era un órgano asesor del rey. Ya en 1872, el Consejo de Estado, a través de una ley, sale de esa órbita ejecutiva y pasa a pertenecer a la rama judicial. Es decir, adquiere el Consejo de Estado plena jurisdicción. Y ahí empieza entonces a gestarse, con otros hechos importantes, ese derecho especial que regula la relación entre administración pública y administrados, ese derecho administrativo a través de una jurisdicción de lo contencioso administrativo encabezada por el Consejo de Estado, que tiene un desarrollo esencialmente jurisprudencial. Entonces ahí tenemos esos momentos, esos orígenes del Consejo de Estado. En principio pertenecía a la rama ejecutiva, resolvía algunos asuntos administrativos, asesoraba al rey, a quien tendría el mandato de dirigir los destinos de Francia en temas administrativos y en proyectos de ley y reglamentaciones que se iban a expedir. Pero hacía parte, repito, de la rama ejecutiva. Ya en 1872 pasa a obtener plena jurisdicción y se traslada el Consejo de Estado a la rama judicial. Ya ejerce función jurisdiccional. Esa distinción que encontramos en Francia, en un principio, cuando el Consejo de Estado pertenecía a la rama ejecutiva, relaciona o evidencia esa justicia que se denominaba justicia retenida, y luego cuando pasa el Consejo de Estado adquiriendo plena jurisdicción a la rama judicial, esboza lo que se conoce como justicia delegada. Frente a este interesante tema del origen del Consejo de Estado, me parece conveniente recomendar el libro de Libardo Rodríguez Rodríguez, Derecho Administrativo General. Muy bien, pero ¿qué pasa en Colombia?
en Colombia es Simón Bolívar, obviamente revisando y haciendo un seguimiento a lo que se estaba manejando en Francia como Consejo de Estado. En 1817, Simón Bolívar trae el Consejo de Estado. De manera precisa, el 30 de octubre de 1817, con las funciones tradicionales, no como órgano jurisdiccional, sino como un órgano asesor del gobierno, del presidente de la República. Asesor en temas y asuntos administrativos, asesor en proyectos de ley, en la presentación de proyectos de ley y en la elaboración de reglamentaciones que el presidente iba a sacar. Ya en la Constitución de 1821 y siguientes constituciones, donde Colombia se conforma como república, en algunas constituciones se establecía el Consejo de Estado, en otras se eliminaba, hay veces se denominaba Consejo de Gobierno, pero no tenían funciones jurisdiccionales. Ya en la Constitución de 1886, en el artículo 141 de esa Constitución, se establece el Consejo de Estado y se dice que empezará a ejercer las funciones cuando el legislador emita la ley con la cual se establezca la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es decir, se crea el Consejo de Estado en la Constitución del 86, pero se deja supeditada su aplicación, su funcionamiento a que la ley, a través del Parlamento, el Congreso de la República, establezca la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y dentro de esa jurisdicción sería el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pasa el siglo XIX y el Consejo de Estado, en virtud de que no se expide la norma por parte del Congreso, no entra en operación el Consejo de Estado. Llegamos al siglo XX sin que el Consejo de Estado haya ejercido sus funciones jurisdiccionales. Y es a través del Acto Legislativo 10 de 1905, recordemos que los actos legislativos es el medio por el cual se reforma la Constitución política. Entonces hay un acto legislativo, que es el Acto Legislativo 10 de 1905, en donde se suprime el Consejo de Estado. Entonces ya podemos ver que en comienzos del siglo XX tampoco entra a funcionar el Consejo de Estado. Luego sale el Acto Legislativo número 3 de 1910, donde se establece que la ley deberá conformar la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero no se hace alusión a la figura del Consejo de Estado. La ley que configura la jurisdicción de lo contencioso administrativo se da en 1913, que es la ley 130 de 1913, pero ahí no se hacía referencia al Consejo de Estado porque recordemos que el Consejo de Estado había sido suprimido a través del Acto Legislativo 10 de 1905. Ya un año posterior, en 1904, a través del Acto Legislativo 01 de esa anualidad, se crea el Consejo de Estado como máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y teniendo ya esa estructura se empieza a tener una funcionalidad, pero digamos que no es completa, es progresiva, porque de manera categórica ya el Consejo de Estado, a través del decreto 528 de 1964, empieza ya a ejercer esas funciones jurisdiccionales con mayor esplendor. Al principio son muy limitadas, luego ya se empieza a desarrollar con mayor precisión las funciones jurisdiccionales, que antes todos los temas de responsabilidad del Estado, por ejemplo, y temas de asuntos administrativos eran resueltos por la Corte Suprema de Justicia ya en 1964 a través de ese decreto 528 de 1964. El Consejo de Estado ya empieza a desarrollar esas funciones con total esplendor, por así decirlo, funciones jurisdiccionales, siendo el máximo
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hoy por hoy, en vigencia de la Constitución de 1991, pues ese Consejo de Estado, conformado por 31 consejeros, pues hace parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es el órgano supremo en esa jurisdicción y desde luego que ejercen plenamente función judicial, pues administran justicia a través de las providencias judiciales. Miremos entonces cómo ha sido ese recorrido, resaltemos ese recorrido. Es en Francia que Napoleón Bonaparte trae el Consejo de Estado, repito, 1799. Luego se habla de una sala de lo contencioso administrativo, una sala especializada, 1806, y el Consejo de Estado adquiere plena jurisdicción a través de una ley de 1872. Ahí uno puede distinguir lo que era la justicia retenida y la justicia delegada, ¿sí? Siendo la justicia retenida cuando el Consejo de Estado asesoraba al rey, que era la misma administración quien dirimía los conflictos, y ya una justicia delegada cuando el Consejo de Estado tiene plena jurisdicción y está esa facultad, esa función jurisdiccional del derecho administrativo como una forma de solucionar los conflictos que se presentan entre la administración y los administrados, ya de manera imparcial, a través de jueces, magistrados, consejeros. Y eso llega a nuestro país, a Colombia, a través de Simón Bolívar, 30 de octubre de 1817, con un avance progresivo en las diferentes constituciones, en la Constitución del 86, sin que desarrolle las funciones, porque no se había establecido por parte del Congreso de la República la ley con la cual se conformaba la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ley que se da en 1913, la ley 130 de 1913, y de ahí de manera progresiva el Consejo de Estado vuelve a surgir a través del Acto Legislativo 01 de 1914. Y de manera progresiva va adquiriendo esa función jurisdiccional y va adquiriendo el estatus de órgano jurisdiccional que hoy en la Constitución de 1991 tiene el Honorable Consejo de Estado. Aquí están pues algunas ideas sobre el origen del Consejo de Estado desde Francia, extrapolado a Colombia, temas de derecho administrativo que quería compartirles a todos ustedes. Muchas gracias.